Juanma González, Dani Palacios. ¿cuál es la mejor manera de matar a alguien y que no te pillen? ¿El crimen perfecto existe? ¿Tú crees que hay alguna...? Llevo todo el día pensando en ello. Hombre, el crimen perfecto no existe, pero sí que hay maneras de matar a alguien que son más provechosas que más otras, ¿no? efectivas, ¿no? Para que no te pillen. Exactamente. Lo primero, no meter el cuerpo en el coche porque te mancha la tapicería. Importante. Sí, Eso no sale. Eso está claro. Eso no sale. Importante. Ahora, sobre todo, que es fundamental es no llevar el móvil encima. En el momento que te rastrean el móvil, Te triangulan. te pillan. Sí. Y lo del coche, claro, pero ¿cómo haces para mover el cadáver? Es que es muy complicado. Es que no vas a coger el metro ni el autobús para Puedes llevar... desmembrarlo, puedes enterrarlo. Claro, pero la cosa es, puedes desmembrarlo, pero ¿dónde lo haces? Es que tiene que ser en sitios donde no se te puede relacionar. No te puedes meter en... Quiero decir, que es muy difícil ponerte a Es que cuando hacer tratas de trocitos limpiar la sangre del suelo, nunca no se va. sale, se va. Siempre se queda algo. Se extiende. Y luego no se llegan va. con la lucecita y te pillan. Sí. Es que es muy complicado, es muy difícil, ¿eh? Sí. Yo creo que el crimen perfecto se consigue por casualidad. O sea, cuando se alinean los astros y justo te sale bien, pero de puñetera casualidad, Sí. sin tú pensarlo. El azar. El azar es cómplice del crimen perfecto. ¿Merece la pena intentarlo? Yo creo que no. Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Bueno, Juanma, pues hemos tardado 3 años y pico. En hacer una peli de los Coen. Sí, joder. Y hemos cogido la primera, igual vamos por orden cronológico, ¿no? No sé, siempre hemos hablado de que íbamos a hacer un podcast del Gran Lebowski. Sí. Pero yo creo que eso es demasiado obvio. Yo creo que existen 200.000 podcasts del Gran Lebowski, que no estaría mal que hiciésemos uno nosotros del Gran Lebowski. En cualquier momento es una puede película pasar. muy buena. Pero yo no sé hasta qué punto existirán muchos podcasts en los que dedicarán tiempo a Sangre Fácil, que a mí me parece una película La primera peli de los Coen. espectacular. La primera película de los Coen, Y ya se nota que están ellos ahí pilotando todo que el se rato. ve que es de los Coen. O sea, Sí. no es una película en la que ellos vayan probando cosas y que no los reconozcas. Hay muchas películas, muchos directores que luego son muy reconocidos, que sus primeras películas dices, joder, no parecen de ellos, no están todavía No, experimentando. todos sus rasgos de estilo están aquí. Aquí está todo E ya. incluso el equipo técnico con el que se iban a rodear en la mayoría de sus películas Sí. posteriores, el director de fotografía Barry Barry Sonnenfeld, sí. Roderick James como Roderick James, editor de editor. la película. Chiste interno, Roderick James Son ellos. Son ellos, exactamente. Es un seudónimo que utilizan para editar sus películas, pero ese hombre no existe. Y luego el músico Carter Burwell. Carter Burwell, que ya ha trabajado con ellos Sí. más veces Y por supuesto Frances McDormand. Frances McDormand, sí, que después de esta película a poco se casaron. Se casó con Joel Coen. Sí, claro, o sea, son dos personas separadas. ¿no? Sí, no se casó con los dos. Frances McDormand, que llegó al papel después de tantear a Holly Hunter, Que luego ella apareció en Arizona que Baby. fue su segunda película de los Sí, Coen, sí. porque creo que eran amigas o compañeras de piso incluso, y una no podía, le recomendó a la otra, y Frances McDormand fue la que finalmente apareció. Y Son intercambiables, hasta yo creo, ahora. ellas dos. sí, son como menudas. De alguna manera son personas con transmiten mucha fuerza. mucho pese a ese carácter, mucha fuerza. Exactamente. Son sí. totalmente. Yo creo que coges una película de Frances McDormand y la cambias por Holly Hunter y te vale. Holly y al revés. Hunter en Nomadland, ¿no? Es que al final se ha convertido también en una cosa así, Sí. en una tía así huraña con mal humor también. Sí, Lleva ese cierto. rollo, ¿eh? Sí. Acuérdate ¿cómo se llamaba la serie esta de Elizabeth Moss? Que era australiana y neozelandesa, que tenía Top of the Lake. Top of the Lake, salía en la Sí. segunda temporada y podía ser un Podría personaje de ser- Nomadland, ¿eh? Podría Perfectamente. ser Frances McDormand Sí, sí, también, sí. Es cierto. La verdad es que en esta peli se ve ya ese pesimismo en el que nada está garantizado, típico de los Coen, pero a la vez observar la debacle con una especie de distancia divertida. Es que Y de hecho, el recurso de la película, que es el equívoco entre los dos amantes, el Constantemente. equívoco entre Entre los todos. dos traidores, el Entre- equívoco entre todos, es como una comedia de enredo. sí, a sí, su sí, manera. porque al final juega con las claves, los elementos de la comedia de enredo, y es que falta de comunicación. La gente no se dice las cosas y Como por eso en surge todos los matrimonios. como en Falta todos los de matrimonios. comunicación. Pero simplemente por el hecho de omitir un detalle, algo, Sí. se crea un enredo. Y eso es muy típico de las comedias de enredo. Pero claro, si lo llevas al cine negro, funciona también a la Sí. perfección. Ayer- Ellos lo utilizan en varias películas, y lo hablábamos antes de empezar.
En Sangre Fácil eso, lo de la falta Sí. de información funciona de El no maravilla. enterarse bien de las cosas. En- Por eso a veces los personajes de los hermanos Cohen son manifiestamente estúpidos Son en muy tontos. ocasiones. O sea, tú coges a George Clooney en las pelis que ha salido con ellos Sí. y es idiota directamente en la mitad de ellas. Y lo mismo en otros. Se solucionaría todo con Sí. con un minuto de diálogo. Pero Seguramente. claro, la película se acabaría, ahí está lo Sí. gracioso. Y esto ocurre en Sangre Fácil, que yo creo que son películas que se podrían ver seguidas y en una tarde de estas que, Dios, tengo una tarde muerta, no sé qué hacer, me voy a ver 3 películas. Sí. Hay gente que lo hace. Yo, por ejemplo, Sí. yo me vería Sangre Fácil, Fargo y No es país para viejos. Y verás que hay muchas cosas que se repiten. Sí, Es una muchos fórmula que se recursos, repite. muchos giros de guión, ¿no? Sí. O puntitos Y ahí sobre todo determinados eso, que las acercan. una pieza en el puzzle que falla, que falta y que vuelve loco a todos. Sí, Eso me encanta. Funciona muy porque bien. hay un elemento en esta peli que tú me has mencionado antes. Yo lo llevaba como ahí en el inconsciente, pero no lo acababa de... Porque sí que te preguntas en la película a dónde va... o sea, ¿por qué el detective privado encarnado por Emmett Walsh, que en realidad es el malo de la película, malo de la peli. ya hay una subversión ahí de que el detective sea el malo de la película Sí. y de que los amantes sean, entre comillas, los buenos? Correcto, ¿no? sí. Hay un cambia los roles del cine negro. Exactamente, es cine negro clásico. Lo que hacen los Coen es de haberse mamado a Dashiell Hammett, a El Sí, Halcón de Maltés y hecho- todos los autores clásicos del género, pero le dan la vuelta a los De personajes. hecho, el título de la película es un homenaje a Dashiell Sí. Hammett, ¿cómo se llama? La cosecha roja, creo que se llama. Sí. El título es una referencia a ese libro. Blood Simple. Y Una vez que matas, es relativamente simple volver a hacerlo, ¿no? lo difícil es la primera vez. Exactamente. Y además está aquí O siempre... la First Blood, que siempre- diría Rambo. Siempre ¿no? decía Hitchcock que es mucho más difícil de lo que la gente se piensa matar a alguien. Sí, No es tan sencillo como pegarle un tiro y ya está, y esperar a que se muera al minuto. Sí. O parece que la muerte es instantánea. No, o sea, matar a una persona morirse es difícil. requiere mucho esfuerzo y porque el cuerpo al que tú estás sometiendo al castigo se revela, o sea, y no se muere de manera tan fácil. Eso lo mostró Hitchcock a la perfección en Cortina Rasgada, que hasta que matan al tío ahí, que le meten la cabeza en el horno y tal, se tiran ahí un buen rato que es algo Sí. angustioso. En esta película hay una escena de 13 minutos En donde el tío no se acaba de no morir. se acaba de morir. Es Eh, espectacular. Y se transforma la película de repente en este muerto está muy vivo. Sí. Y una mezcla también de posesión infernal, posesión infernal. porque también tiene... ahora hablaremos de los paralelismos con la peli de San Raimi, pero se transforma en eso la peli. Y además ahí es donde se ve mejor ese contraste entre crudeza y sentido del humor negro de los hermanos Coen, Joder. porque son escenas que tienen algo cómico. Siempre, te mete una pincelada de humor muy negro, claro, Sí. en un momento truculento. Pero a y- la vez Y sí- consigue arrancarte la sonrisa. Y dices, joder, qué cabrones. ¿Cómo Son meten esto en mitad de esta escena? Y Son te ríes. sensaciones muy extrañas, Sí, sí. porque a la vez encima estás empezando a confraternizar con el malo que no se acaba de morir y le están enterrando vivo y el hombre está haciendo... Pues esa escena es brutal. Y a la vez te estás distanciando del bueno, que hasta ese momento era una víctima de una conspiración. Claro, lo que pasa O sea, están pasando demasiadas cosas en tu cabeza como para decir, no sé lo que estoy sintiendo aquí. Te Hermanos cuesta, Coen. sí, te cuesta ponerte de parte de alguien durante Exacto. toda la película. Porque incluso como falta información y además parece que se saben muy bien los artilugios de la narrativa de la película, los hermanos Coen, tú llega un momento que ya dudas de todo el mundo. O sea, porque hay un momento muy clave, sensacional, en el que Julian Marty, creo que se llama Dane Daya, que es un personaje que me parece maravilloso, es Creo repulsivo. que es como de ascendencia griega el personaje. A mí me pasa con Dane Daya una cosa, muchas veces lo confundo con Dean Stockwell. Se me Sí, parecen como tiene eso. físicamente mucho, un montón. Confundo a los dos actores. Pues el personaje de Dane Daya llega y coge a John Getz y le dice, me va a gustar el día que ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llamaba? Voy a mirarlo. Personaje. Abby. Avi. Cuando Abby... Espera, que se me oiga. Cuando Abby te diga, no sé de qué me hablas, no sé qué estás diciendo, como diciendo, cuando te engañe, porque a ti te va a engañar. De la misma manera que me engañan a mí, te va a engañar a ti. Y llega un momento al final de la película, cuando él viene de enterrar a Julian Marty y le dice... y empiezan a hablar, claro, en esa falta de comunicación, Sí.
y ella no es que se está haciendo la tonta, es que no tiene ni No lo puñetera idea de lo que ha no pasado. tiene ni idea. Y en ese momento él empieza a dudar y dice, hostia, se está haciendo la tonta como me previno este tío. Y eso le Es lleva a maravillosa la- esa escena. esa sospecha le lleva a la muerte Sí, al sí, final sí. de la película. Sí, sí, Perdón sí. por el spoiler. Porque él ha adivinado, listo que es, porque es el héroe presuntamente de la película, el interpretado por John Getz, es el de la mosca, ¿no? John Es el de la Getz. mosca, sí, 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 sí. Es Eh, el malo de... sí. bueno, malo. Sí, que le derriten la El que le manita, derriten ¿no? la mano, sí, sí. Em, él es el héroe y es muy listo y adivina que le está siguiendo el detective malo, ¿no? Ujú. Emmett Walsh, para matarle, arrebatarle lo que haya encontrado en la caja El fuerte. supuesto dinero, ese dinero el que supuesto falta. dinero que no sabemos luego Que que no es sabemos- la pieza que falta. No Vale. sabemos esa pieza dónde está, qué pasa con el dinero. Él lo ha adivinado. Y luego le mata igual por simplemente ponerse enfrente de la ventana, cosa que está evitando hasta ese momento. Porque Y ella al dices, final... ¡qué fatalidad! ¡Qué por- fatalidad! por- Por dudar de ella se distrae, duda Bueno, de ella y el otro le mata. Y ella duda de él y por eso enciende Sí. la luz. Porque dice, Exacto. "Verá, qué tontería". Y diciéndole, pero que Básicamente se matan entre ellos. y simplemente por desconfianza, por no darse la información necesaria que tardarían nada. Se provoca una concatenación de acontecimientos, desastres. de desastres pequeños que conducen pues a la tragedia, ¿no? Del personaje. Y eso frustra Sí. mucho al espectador, porque dices, pero joder, porque sufres por ellos, porque hay Sí. escenas muy truculentas donde ves que todo se va yendo a la mierda poco a poco y se podría solucionar con nada. Sí. Y eso frustra al momento que tú dices, pero ¿por qué no se lo dicen? ¿Por Frustra- qué no hablan? Frustra y divierte, porque Pero es claro, observar el desastre. Pero Son claro, los hermanos dices, Coen. no hablan porque si no la película se terminaría Sí. y nos privaría de todas estas situaciones que son Sí. cinematográficamente maravillosas, son espectaculares, son escenas increíbles. Entonces es una película muy simple. Tú la ves y dices, jolín, qué mierda, qué guión más pobre. Y mentira, porque administra No. la información No. a cada uno de los 3 personajes o 4 de una manera muy sutil. Más bien se la quita. Y al final, digamos que provoca todo Efectivamente, el se la lío quita. final. Yo creo que Es muy sutil. Yo creo que los Coen, que son buenos guionistas y Sí. son buenos escritores, Pero la peli es súper sencilla. sí, sí, Quiero sí, decir que sí. es muy sota caballo rey, aparentemente. está bien armada la película, Sí. la historia, en la construcción de los personajes, pero sobre todo la trama, la historia, o sea, que son 4 elementos y lo que hacen es constantemente es ocultar elementos a los propios protagonistas, a los personajes, Sí. para que no tengan toda la información y a la vez, una cosa muy importante, pero teniéndolo todo armado, es decir, no lo hacen de manera inconsciente, no es que haya, como decía nuestro amigo Carlos Polocatil, Carlos G. Polo, agujeros de guión. No, Sí. los agujeros de guión los provocan ellos conscientemente, es decir, hay una falta de información que está ahí, pero que no se da porque los hermanos Coen deciden no darla simplemente para crear. O personajes que fallan, que son tontos y fallan en su misión. Desde el de Brad Pitt, que le pegan un tiro a la mitad de Sí, la a la mitad película. de la peli. En Quemar después de leer. Y es el personaje que todos recuerdan de esa peli. Y Pero- se lo liquidan en la mitad. Pero que esa falta de información, Sí. ese agujero, es deliberado. Es decir, el Sí. guión en el guión de Sangre Fácil, los hermanos Coen decían, bueno, aquí ¿qué es lo que mueve al final todo esto? Es el dinero. Un dinero que al final nadie sabe dónde está. O sea, vemos como Dan Hedaya, Julian Marty le da a Emmett Wells, le da sus 10.000 pavos, Sí. pero supuestamente hay más dinero en la caja fuerte. Mm. Y ese dinero en la caja fuerte nunca aparece. Nunca sabemos que... Claro, porque Emmett Walsh al final persigue a John Getz. porque piensa que él se ha llevado el dinero de la caja fuerte. Porque piensa, y por la foto, interpreto yo también. Por la foto que Y a él por le la foto incrimina. también. Sí, sí, pero Que él le le dice, ¿qué pensabais, ¿en qué pensasteis cuando os llevasteis el dinero? Pero nunca hemos visto que ellos cojan el dinero de la caja Claro, fuerte. ahí, al principio piensas, o yo pensaba que es por la foto, y cierto, cuando él dice esa frase, es cuando él también desvela sus verdaderas intenciones, la foto y la pasta. Y el dinero, Y la el pasta que supuesto había dinero más. que hay en esa caja fuerte que nunca lo vemos. Sí. Vemos un dinero que sí, que coge de la caja fuerte, pero se lo entrega a él, que es lo pactado. Te doy $10.000 si matas a mi mujer y a su amante. Por cierto, que Emmett Walsh, que era el actor más conocido de la película, Sí, era un poco como el personaje. Exigía que esto es una producción de un mínimo presupuesto, y ahora hablaremos de eso, porque también ahí habita el mérito de Sangre Fácil, que fue hecha con unos medios mínimos. Pero Emmett Walsh exigía que no le pagasen en cheque, sino que le dieran la pasta le pagaron semanalmente le pagaron en efectivo, a es verdad. tocateja, cierto, sí, y que sí. se la llevaba en el bolsillo, como el personaje hubiera hecho, seguramente. Sí, sí, él exige que Sí. se lo pagasen en efectivo, ahí, con sobres. No se fiaba del todo de estos judíos con el pelazo. Estos cabrones que están haciendo aquí la película con 4 duros, pidiendo dinero, Sí. haciendo un... ¿Cómo se llama? Un crowdfunding, Un ¿no? crowdfunding. Hicieron un crowdfunding, más Sí, o menos, sí, para hacer la película. o sea, Joel Cohen, aquí en este libro de Ian Nathan de la editorial Cúpula, me molan bastante, son muy amenos casi todos estos libros. Y además son fáciles de encontrar. Dice que
fue por inversores de Texas y de, yo qué sé, Colorado, su Colorado natal, pidiendo pasta. Y así reunieron pues poco más de $1 millón. Sí, 1,5 millones Que al final mucho me consiguieron. parece, ¿eh? Mucho me parece. Hombre, para ser una Para película lograrlo totalmente, de uno en uno. sí que esta sí que es una película independiente de Total. verdad, no hay ningún estudio detrás, no hay absolutamente nada más que el dinero que consiguieron ellos pidiéndolo directamente. Sí, La película, o sea, a inversores, a luce empresarios, a gente a conocida familiares. del lugar. Sí, Consiguieron al principio una cantidad gracias a los familiares. Y luego ellos, de cebo para conseguir el dinero de los inversores, y rodaron un tráiler de 2 minutos con Bruce Campbell como protagonista. Bruce Campbell, enésima conexión con Sam Raimi. Otra conexión con Sam Raimi. Sí, Joel Cohen venía de trabajar con Sam Raimi en Posesión Infernal, creo que era ayudante de dirección. sí. Era una Y trupe de medio coleguitas. y de medio editarle la película. Sí, era también ayudó a editor editarle, adjunto, sí. creo. Y Sí. entonces pues, conocí a Bruce Campbell y rodaron un tráiler con él, en el que él además creo que interpretaba el papel de Dan Hedaya, Bruce Campbell. Y con esas imágenes, ese tráiler, ese falso tráiler de una película que todavía no existía, Vendieron el proyecto. consiguieron recaudar dinero para hacer la peli. O sea, Sí. me parece maravilloso. Sí. Fíjate, y a partir de ahí, fíjate Sí. lo que fue la carrera de los Coen, que son uno de los Disparada. directores La más segunda reputados. peli era independiente, pero ya se las distribuyó Fox, Ya se la Arizona distribuye Baby. Fox, sí, sí. Que me encanta, por cierto, esa película. gusta Y es mucho. también muy Sam Raimi, porque ahí los travelings, Sí, los- rollo Posesión Infernal, los multiplican por 7. Las cámaras locas que Sí. entran en la boca de un tío gritando. O sea, sí, eso es muy... Aquí hay un plano, Sam Raimi, hay Sí. un plano de Posesión El Infernal. del jardín, En el jardín, cuando la secuestra. intenta secuestrarla, llevársela a Dan Hedaya Muy a Frances imitado ese McDormand. plano, en otras películas. Ujú. Este momento de sangre fácil lo han copiado mucho. Y la cámara vemos como Sí. avanza desde lejos y se acerca un primerísimo primer plano Sí. a ellos. Pero a toda leche, como si fuese alguien corriendo con la cámara. Sí. O sea, muy... como A hemos visto veces mil hacen en estas Operación Final. cosas como medio cómicas, grotescas, como cuando en el bar la cámara pasa literalmente por encima de un borracho que Me está tumbado encanta. en la mesa, que está así, Y la cámara avanzando y la por cámara aquí. va haciendo traveling hacia dos personajes que conversan al fondo de la barra, y lo que hace la cámara para evitar al borracho es esto. Sí. Pero es que además, lo mejor de todo ¿sabes? no es Y que se lo ve haga... claro. No es que lo haga de manera fluida. No, es que no, vaya, no. hace así, no. Es que es como... Se para y hace... Sube, avanza y vuelve a bajar. Sí, No es tan dramático, pero se nota perfectamente como la cámara para, sube y vuelve a bajar. exactamente. Para que tú veas, Es casi veas un el momento movimiento. de los Zucker o de Sí, o de sí. Jim Abrams en sus Es comedias de Aterriza como puedas. Es Es un poquito... muy divertido. Es una torpeza premeditada. Sí, 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 porque, sí. quiero decir que es un invento que ellos mismos han puesto ahí para hacer la gracia. ¿no? Esos toques, esos guiñitos así de Sí. humor súper chorras, como cuando Maurice, el camarero, decide saltar la barra y poner a los Four Tops en el Jackbox ahí. Sí. Y vuelve, sube la barra y hace con los pies. Sí. Hace así como un bailecito. Un pasito de baile en los pies, así totalmente inesperado. Eso es- Sí, ese tipo de chorraditas, siendo su primera película, luego cuando vas viendo las demás películas de los Coen, vas viendo están siempre. ese tipo de guiños Sí. que están en Sangre Fácil, lo vuelven a repetir en muchísimas películas. Sí. Pero además, ya sabes que los Coen, digamos que sus temáticas van variando. Hay películas que son homenajes al género, sobre todo al género, al cine negro, y luego ellos van derivándose en Sí. sus movidas. Pero esas pinceladitas de coñas y de humor siempre están en todas Siempre, las películas. siempre, siempre. Por eso tienen algo de comedia negra todas sus películas, incluso los más fuertes, ¿no? Incluso en los momentos más fuertes yo creo que tienen un punto de humor, Sí, siempre. joder, sí. En No es país para viejos, tío, cuando liquidan a gente inocente, yo creo que siempre hay un punto de slapstick ahí, Joder. de humor salvaje, Sí. grotesco, sangriento, Y- innecesario. Y ridículo. Está- Cuando y ridículo. llega Sí. Antonio Bardem y le dice, a ver, ponga la cabeza aquí. Sí. Todos en el policía y dice, pues lo va a matar. O sea, pone la cabeza sin planteárselo. Y dice, ¡puf! Y lo mata. Exactamente. O sea, pone a los personajes Sí. en situaciones estúpidas y los convierte todavía más estúpidos porque muchas veces no se plantean nada. O sea, Sí. no sé... De que somos yo qué sé, carne de cañón todos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y yo creo que eso es un poco casa también con cierto del contenido de sus películas, ¿no? De su mirada al ser humano, de cómo al final el azar o la fatalidad nos define y nos marca, y no importa quiénes seamos ni el rol que ocupemos en la historia. Lo cambia todo. Es decir, cualquier detalle que no te digan el más mínimo, un mínimo detalle de la trama,
puede cambiar el devenir de esta y te convierte en víctima o en héroe o en villano o en lo que sea. Esto es como que una rueda que nunca deja de girar y que siempre está en las películas de los Coen Sí. y que las convierte en imprevisibles. Sí. Y Y muchas veces Sí. los personajes intentan buscar un significado de lo que está ocurriendo. y la búsqueda del significado que no existe. Nunca existe. Además, lo explica en este libro. Tú les preguntas a los Coen, ¿qué significan tus películas? No lo sé, nada. Yo solo la hice. Simplemente es La hice. la historia transcurre, la historia transcurre así porque sí. Sí. O sea, como pasa la vida. como Nos transcurre la pareció vida. que quedaría bien. Efectivamente. Exactamente. Hay un momento en Un hombre tranquilo, Sí, que a mí es una película que me fascina y sé que a Eh. y sé que a ti también. sí, Esa película es sensacional. sí. Es un poquito espesita y dura. Un tipo serio. Un tipo dices. serio, perdona, Sí, un tipo el hombre serio. Sí, Y hay un momento en el que él, claro, es una buena persona y no hacen más que pasarle cosas horribles. O sea, Sí. la vida se le va a la mierda cuando él es un tío, es un judío Un convencido, es ahí, creyente, cree en Dios, cree en hace todo lo correcto, ¿sabes? Lo es hace bueno con todo. su hijo, con su mujer la abandona por su mejor amigo, o sea, todo se le va a la mierda. Sí, Y él habla con su rabino y su rabino le cuenta historias en las que son historias fascinantes, pero nunca tienen ninguna explicación. Y al final aparece un personaje que es uno de sus alumnos, que es un coreano, creo, sí, y le dice, acepta el misterio, que esa es la clave de la película, y la Sí. clave de las películas de los Coen es sí. que las cosas son así, y Sí. muchas veces no tienen explicación. No tienen. Y me encanta eso de acepta el misterio. Claro, esto desafía las normas de la narrativa cinematográfica, Claro. en donde en cierto modo todo Todo tiene que tener un tiene sentido. y todo conduce a un cierre, a un significado. Pues Ellos en desafían las eso. películas de los Coen, Sí, yo creo que esa es la máxima que guía a todas sus películas, acepta el misterio. Porque tú, por ejemplo, ves a propósito de Llewyn Davis y es exactamente lo mismo. Es Lo que las mismo. cosas, sí. algunas no tienen explicación y ocurren simplemente De porque hecho, quedan bien. un tipo serio Tipo y, serio, siempre y siempre sangre confunden. fácil, fíjate en el paralelismo del final, del último plano. Me encantan los cortes a negro de los Coen qué que fi- te ponen una canción de los 60, Buah. súper flipante, porque es la mejor música, la norteamericana de los 60, el pop. El plano de Emmett Walsh mirando Maravilloso. las tuberías Las que tuberías. gotean y le va a gotear, lo último que va a ver en su vida va a ser una gota de una tubería gota de un sí. lavabo que le cae en la frente, Sí, sí. como un puteo de Dios, ¿sabes? Un puteo de Dios, como encima, la última cosa que te va a pasar es que te va, Es que te hasta va a que te gotear- mueras te va a caer una gota de agua en Exactamente. en la plic, frente. plic, y el paralelismo con el tornado, creo Sí, sí, es recordar como que una ve tormenta gigante, el personaje de un tipo serio que se acaba la película, una tormenta que viene. Cuando viene todavía, o sea, Sí. después de lo que has pasado, te va a parecer una mierda comparado con lo Sí. que te va a ocurrir ahora. Te va a caer un tornado que te cae un encima. tornado encima. Y ahí justo termina la peli. Sí. Eso es la hostia. Es como una burla, es un choteo a los personajes, porque el personaje de Emmett Walsh hay que decir que es el narrador de esta historia. Podía serlo Frances McDormand, muy probablemente, podía serlo John Getz, podía serlo incluso Dan Hedaya, el muerto. No, lo hace otro muerto, que es el personaje de Emmett Walsh. Lo narra el detective, pero lo narra Sí, pese a ser el malo. Y el discurso que te vuelca al principio es totalmente pesimista y nihilista. sí. Es decir, es como una cosa de... Y además lo compara con el comunismo ruso, ¿no? Puede que en Rusia dicen que cuidan unos de los otros. Aquí no, aquí estás vendido al mejor postor. Sí, y lo menciona de vez en cuando. ¿Sabes cuánto gana Sí. un ruso al día? 50 centavos. Están constantemente mencionando coñas Sí. con los rusos. Ese comienzo, esa utilización de voz en off de narrador y con ese tono así un poco socarrón, aunque es pesimista, Sí. es igual que al principio del Es que la del risa, Gran Lebowski. la risa de Emmett Walsh en la peli, hay que verla en versión original por la Sí, risa que la tiene voz que- como de niño. Tiene voz es que no concuerda con el cuerpo, con el Sí. corpachón que tiene. Sí. De payasete, Tiene ¿no? una Como vocecita de- así como que no le pega al Sí. cuerpo. Y ya te digo que el narrador, o sea, el tono que utiliza la voz del narrador, con ese acento tejano, se parece mucho al comienzo del Gran Lebowski, que es Sam Elliott el que narra la película. Sí. Que está el narrador sin más, no es un personaje... Y uno diría, ¿esto quizá aporta un significado político a la película? No, para nada. Pues igual no, pues Que no, que no. igual que en Fargo, que decían basada en hechos reales. Y no No, estaba y no basada, está basada en ningún hecho real. en hechos reales. Aquí al principio te dice, te establece una comparación entre los pozos de petróleo de Texas, porque mientras la voz en off está contándolo, lo que se ve es eso, Sí. la típica carretera tejana y unos pozos de petróleo, y te lo está comparando con el comunismo. Y no tiene por qué ser así, es simplemente Es una simplemente puta catástrofe. porque queda bien como Exacto. para introducir la historia. Sí. Luego no tiene Sí. ningún mensaje político ideológico en la película para nada. O sea, es una película de género en la que las cosas ocurren porque sí y porque quedan bien. Sí, Porque en pantalla quedan bien. sí. Ya está. Y aquí es lo que en realidad el significado estético de la película y que le da todo el placer.
a verla y todo el significado. No hay que buscarle más Sí. significado de lo que tiene una película de serie B o de serie Z incluso, Sí, bueno. que es puro cine de explotación, es decir, es puro cine de autocine por el presupuesto, y sin embargo la nota, o sea, la cantidad de estilo cinematográfico y notas de autoría que los Coen inyectan en una película de explotación, de violencia, una película vendida por la violencia de sus episodios, porque entierran a un vivo a un tío, porque no vas a creerte lo que hacen estos dos amantes, ¿no? Como Bonnie and Clyde. Es decir, una película sensacionalista, y sin embargo está rodada con un refinamiento, está musicada por Carter Burwell con una elegancia A mí lo que y una ironía me también. parece la demostración de que con muy poco, o sea, en esta Se película puede hacer todo. demuestra que menos es más. Sí, Esto de cuento con un presupuesto ajustado, pero eso no significa que la película luzca bien. Tiene muy pocos elementos, tiene muy pocos personajes, presupuesto ajustado, la música es súper minimalista, y aún así todo luce de primera, o sea, Sí. como una película de serie A. sí. Pero es una peli nocturna, es decir, es una película de unos negros profundos y Sí. sucios. Mm. El primer plano de la peli es el asfalto rugoso de una carretera, que es algo antipático de tocar, ¿no? Tiene un tacto feo, peligroso, se ve porquería, basura, ni siquiera se ambienta en un bar, se ambienta en la parte de atrás de un bar, en un callejón, Sí. toda la parte esa, ¿no? Los apartamentos están vacíos de muebles. Fíjate que el apartamento es el de John Getz, el de las Supuestamente, arcadas que parecen a Amityville. supuestamente ella se Sí. va, ella se va del pueblo donde viva, Sí. y se va, él le lleva a Houston, donde ella iba a alquilar Sí. va a alquilar un piso. Está vacío el Y está piso. vacío, no tiene nada. No Pero tiene no nada. tiene nada, pero aún así está bien rodado. No queda cutre un sitio vacío como que bueno, vamos a coger este sitio y, aquí, Ese y momento aprovechamos y de- rodamos aquí. de No. Frances McDormand que funde la mirada de ella en la caja fuerte con tumbándose en el Bueno, piso. Eso es una sacada de chorra de los Coen y de Barry Sonnenfeld y espectacular. Sí. Es un truco súper efectivo y muy sencillo de hacer. O sea, no tiene ninguna complicación. Sí. Pero está tan bien hecho y aprovechando simplemente una sombra que le pasa por la cara, pasar de un escenario a otro simplemente con un movimiento de cámara, Sí. que seguramente lo que están hechos simplemente tiene una cama ahí justo debajo de ella sin más. O sea, no hay más. Sí. Pero aprovechan el montaje y un movimiento de cámara para de Sí. repente cambiar el escenario. Sí. De una manera súper sencilla, de- pero muy efectiva. Tiene un cuidado por la escenografía sucia y degradada de esos ambientes, Sí. lo cual también lo emparenta un poquito, Y yo creo, luego con Posesión Infernal, tiene ¿no? unas, Por tran- seguir citando ahí. tiene unas transiciones espectaculares, que ves que hay mucha planificación en la película. Cuando llega Maurice y llega a uno de los momentos en los que es la pieza que falta al puzzle de la película, que es cuando él escucha el mensaje de Julian, de Danedaya, Sí. y dice, oye, que al final me han robado el dinero, fíjate que te dije que estuvieses Sí. al loro y tal. La transición a esa escena viene con el personaje de John Getz, Joder, siempre se me olvida el nombre de John Getz, ¿cómo se llama esta película? El Ray, personaje. Ray, que me va a meter el dedo en el asiento del... Ah, sí. que tiene un Y agujero. luego el dedo cuando llega es otra. Y está el en dedo otro cuando sitio. llega hay un pequeño fundido y llega Sí. el dedo de Maurice al contestador y pulsa el play del Sí. contestador. Sí. O sea, es espectacular. Sí. Es sencillo, porque es muy sencillo de hacer, pero hay que hacerlo Son y queda bien. recursos cinematográficos que ellos utilizan con una desvergüenza Esa transición es espectacular. y un saber hacer técnico también Es súper... espectacular. De Sí. la misma manera que hemos dicho antes lo del movimiento de Frances McDormand, que está en el almacén en la parte trasera y de repente se echa para atrás y ya está en su habitación, en su cama, y simplemente es con, Sí. con un movimiento de cámara. O sea, esta peli es el ejemplo perfecto de cine moderno, en el sentido de que el cine de explotación y de serie B lo convierten en un arte. Sí, es sí, decir, sí. esta película, con ese argumento, valdría para película de autocine o de videoclub o cine basura o cualquier cosa absolutamente olvidada, pero ellos aplican una técnica que no parece propia de unos debutantes, No. Fíjate que yo creo que Tarantino, cuando hizo Reservoir Dogs, aunque Sí. realmente no es su primera película, porque la primera película la tiene ahí enterrada porque no la quiere enseñar a nadie, que la hizo hoy con 4 duros. Pero yo creo que en Tarantino su gran inspiración para entrar en el cine independiente yo creo que seguramente sea Sangre Fácil. La manera en que está hecha y viendo que con tan pocos elementos se puede hacer una buena película, una película de calidad, que luzca bien, yo creo que no hay mejor exponente que este. Porque hay un montón de películas que son independientes o son películas que están hechas con muy poco presupuesto, pero que juegan con esa baza, es decir, por ejemplo, La Bruja de Blair o Paranormal Activity. Juegan con unos elementos en los que te muestran perfectamente que te contamos con muy poco presupuesto, con Sí. muy pocos elementos, pero bueno, eso hace que
que la película tenga cierta gracia, pero se aprecia Sí. en pantalla el poco presupuesto que hay. Aquí no. Yo estoy viendo la película y digo, No, pues podría yo no ser veo de que esta la, película... No, de no la me- Fox no me perfectamente. parece una película barata para nada. O sea, Sí, el tiene una fotografía aprovechamiento. espectacular, está todo rodado con una calidad y una elegancia espectacular. Si me dicen que esta película cuesta 10 veces de lo que ha costado, ¿Te lo crees? Sí. me lo creo. Sí, Sí, y sí. además también es la manera de fundir sus elementos constitutivos, ¿no? Porque es una película que juega con la violencia exagerada, Mm. como probablemente se empezaba a ver ya en esa época o en los 70, ¿no? Cómo entierran vivo a un tío, no está muerto ya cuando le entierran, ¿no? Que está vivo todavía y le entierran vivo. El sexo, que en realidad no se ve, pero son bastante discretos los Coen con ese aspecto, pero está presente en la historia, son dos amantes, ¿no? Que engañan al marido. Y figuras típicas del cine negro policíaco y sin embargo son elementos muy bajunos, pero ellos los tratan con voluntad casi de película artística. Entonces Sí. hacen cine arty Eso es. con elementos de cine de serie B, que eso es algo que mola mucho, o a mí me mola, ¿no? A mí Que me encanta los eso. Coen nunca son... puede que hayan estudiado filosofía, o al menos uno de ellos. Ethan Coen es estudiante de filosofía, muy malo por lo visto. Pero no van de espléndidos. El contenido de sus películas es filosófico, pero las películas que ellos han visto es la que has visto tú. Y sí, Los sábados por la mañana en te tu pueden casa. meter ¿sabes? alguna referencia, alguna Exacto. coñita así, pero... Son una mezcla de referentes elevados y referentes Y te meten, no tan elevados. te meten muchas veces algún referente religioso Sí. y filosófico en sus películas, pero no es el trasfondo de la película en sí, porque como cuando tú metes en la religión o la filosofía en tus películas es para dar una explicación a lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Para dar un significado. Sí. Y ellos nunca buscan dar explicación a las cosas. De hecho, es que esta película, yo veo que, a lo mejor por ser la primera peli, la amistad con Sam Raimi, yo veo mucha sensibilidad de cine de terror en esta película. Bueno, De muchísimo. hecho, un el montón. dramatismo de la escena del La parte- enterramiento es puro Y Evil Death. y la parte final. Y la parte final es terror. Es terror. Y cómo subrayan los silencios y los momentos en los que ella se acerca a la puerta esperando que una mano la agarre, el golpe de efecto de la mano, apuñalada, todas esas cosas de cine gore, es una sensibilidad que están aplicando al cine negro. Sí. Quieras que no. Es decir, es una película en donde te esperas un susto en cualquier momento. Yo creo- un yo- susto fácil de sí, los de sí. "buh", ¿sabes? Yo creo que ellos, fíjate, les gusta mucho el cine negro, pero estoy convencido que muchas veces ellos cuando veían películas de cine negro clásico, el clímax final de la película, cuando se resolvía todo el Sí. misterio o toda la trama, que siempre se resuelven en escenas más o menos de acción yo creo que ellos echaban en falta el que esos finales fuesen todavía más dramáticos, que tuviese Sí. una set piece que se alejase del género y se acercase a otra. Para que, ¿sabes? Jugar un poco con los géneros. Nos gusta mucho el cine negro, vale, pero los finales no nos gustan del todo porque no terminan de rematar y siempre acaban siendo más dramáticos que ciñéndose al género. Vamos a meter otro elemento de otro género para que complete eso que nos faltan en las películas de cine negro que siempre nos ha Y gustado. a ver qué nos sale. Y de repente Sí. coges una película con un arquetipo clásico de cine negro y en la parte final dice, vale, pues ahora nos alejamos del cine negro y vamos a meternos de lleno en el terror. A ver cómo pegan esas dos cosas. Y yo creo que la conjunción es Sí, perfecta. sí, Lo sí. solucionan muy bien. Y una cosa, ¿te acuerdas que en El corazón del ángel vimos que se repetía un motivo constantemente que eran las aspas Las del aspas. ventilador? Aquí también. Aquí también hay aspas, sí. De hecho, es que hay transiciones que empiezan en un ventilador y acaban en uno, o empieza... De hecho, cuando el tío muere, se ve por encima del ventilador cómo pasan las aspas. Eso es ¿Qué maravilloso. es el ventilador aquí? Eso es maravilloso. Porque Es vemos- Dios que te mira, que te observa. No lo sé, o simplemente es una solución estética que queda muy bien, porque los ventiladores Sí. siempre quedan muy bien en las películas. Es como un traveling cenital. Utilizan varios planos cenitales y Sí. también contrapicados, se quedan muy bien. Y de repente la cámara va avanzando y vemos cómo se va metiendo poco a poco detrás de las aspas del ventilador. Sí, Eso es un recurso que utiliza de otra manera Sam Raimi en Posesión Infernal. sí. Muy Eso. parecido. Si es que se hablan. Pero la cámara, en vez de ir tan despacito, va a toda hostia. Eh, Y un montaje mucho más picado. sí. Al final- Eran compañeros de piso, creo recordar, o algo así, ¿no? En algún momento. Sí, Joel ellos Cohen y creo que él. llegan, sí, creo que sí. Yo no sé si Sí. llegan a estudiar juntos o... Sí. Si tú ves las primeras películas de los Cohen y las primeras películas de Sam Raimi, ves que
Hay estilo. Hay un estilo muy sí. parecido, lo que pasa que el de Sam Raimi es más frenético y el de los Coen es como más pausado. Pero utilizan recursos muy parecidos. O cameo, o directamente cameos. Bueno, Sam Raimi ha hecho sí. cameos en las pelis de los Coen y Sí. me imagino que viceversa, ¿no? En todo caso, les habrá ayudado con el montaje alguno de ellos. Sí, Que seguro. son amiguetes, vamos. Son que colegas, son sí. coleguitas. Ujú. Y esa sensibilidad cómica también se ve en Ola de Crímenes, Ola de Risas. Es una peli muy, muy Coen, esa película. Es de las Sí. primeras de Sam Raimi. Además, yo creo que ahí colaboraron bastante los dos. Ahí también en esa colaboraron. También supongo que en la edición, ¿no? Seguro. Sí. Es una peli más difícil de encontrar, aunque tuvo edición legal en España. Está en Filmin esa película. Está en Filmin. Está en Filmin. Igual que Sangre Fácil también está en Filmin en una edición remasterizada que se ve de puta madre, se ve Sí. fenomenal. El Ola de Crímenes, Ola de Risas, Ola de Crímenes, Ola de Risas también está Sí. en Filmin. A mí hacía mucho que no la veía. Decidiendo, o sea, cuando hablamos de hacer esta película, nos dijimos varias cosas y te dije, Sangre Fácil, porque simplemente estaba navegando por Filmin y dije, coño, Sangre Fácil. Me apetece. Y según dije, oye, ¿y Sangre Fácil? Y dijiste tú, vale. ¿Cuál dije yo? Conexión Tequila, quizá. Que la tengo por ahí ya no me medio- acuerdo, tendría que mirar el WhatsApp, pero... Porque me ha apetecido ver Conexión Tequila y ya está, ¿sabes? A No, ver, no te hay lo digo, otra te razón. lo digo ahora mismo. Me dijiste varias películas. Vamos a ver, Juanma, ¿dónde estás? Carretera al infierno. Carretera del infierno dijiste, sí. Sí. Eso seguro. Esa tengo ganas de hacerla desde hace mucho. A ver. ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos en todos? ¿No me tienes el primero en tus conversaciones? No tengo. A ver. A ver si lo encuentro. Vale, tú me dijiste Carretera al infierno y Una cana al aire. Ah, bien. Buenas películas las dos. Sí. Y yo te dije, yo te propongo Sangre Fácil, pero porque estaba así. Pues vale. Y tú dijiste, vale, la tengo aquí. Y dijiste, vale, la tengo aquí. O sea, La tengo, y esas me ha eran costado las- encontrarla. Tengo un Sí. caos ahí en el armario. Ostras, yo ayer encontré por fin La mujer explosiva. Pues yo, en casa de mis padres estaba. Pues yo no he encontrado jóvenes ocultos. Yo creo que la he perdido, tío. Yo la tengo en casa de mis padres, estaba ahí. No me caben todas las películas en mi casa y entonces a mi madre la tengo la pobre. En la parte de abajo. Inundada de cajas, ¿no? Sí. Y entonces ayer dije, voy a buscar La mujer explosiva a ver si está en el sótano de casa de mis padres. Sí. Y ahí estaba. Y digo, joder, Sí. ¿cómo se me pudo escapar? Pues es que se pierden ya. Hay un montón que empiezas a perder las pelis. Barry Sonnenfeld, director de fotografía de esta y otras de los Coen. Hizo después La Bueno, familia La familia Addams, Addams, Men in sí. Black, Sí. y donde también se nota ese estilo visual tan socarrón y tan parejo también. Bueno, a eso los fue Coen. que empezó en la industria del cine en el cine porno. Sí. Cuenta sí. muchas anécdotas de rodajes de cine porno, de objetivos manchados y cosas Y de muy que locas. rodaba, pues eso, 7 películas en un día, Sí, ¿no? sí. Y tal. Que debía de acabar Porque, de hartísimo. hecho, yo no sé si se lo oía a él, que las angulaciones estas locas, Sí. de poner la cámara siempre baja, en situaciones que realmente donde lo aprendió fue en el Tratando cine de porno. meter las cámaras Meter la donde cámara en no- sitio donde... A Exactamente. ver, ¿dónde pongo la cámara para que se vea bien las cosas? Con ángulos imposibles. Y lo aprendió en el cine porno. Claro, por eso decimos que todo esto viene un poco, el origen de esta peli es cine de O explotación sea, tú puro y duro. cuando veas ese plano maravilloso, Sí. que hay un plano que es... Bueno, hay varios planos espectaculares en la película, incluso planos estáticos, que son cuadros, en el que está Dane Daya, que hay varios planos de Dane Daya repanchingado en un asiento, en una silla, con el ventilador ahí arriba. Hay un plano que es justo en la parte de atrás, en la espalda de Dane Daya, repanchingado así, recostado en el asiento, y justo el ventilador... digamos que haciendo como una especie de halo en su cabeza, ¿no? Sí. Justo detrás de su cabeza aparecen las aspas del ventilador. Sí. Es un plano espectacular. Como a Billy Bob Thornton en el final de Armageddon, es una cosa que siempre me ha fascinado. Le saca una hélice de helicóptero detrás así como si fuera un santo. Pues igual. Así como con Pues un igual, libro. pero de atrás, con la cámara abajo. Y dices, Sí. joder, qué ángulo más bonito, cómo ha puesto aquí la cámara Sí. abajo, cómo los ha alineado para que hay un plano, una composición bonita. Y piensas, vale, pero seguramente todas estas cosas las he aprendido. Para meter la cámara debajo de la falda de una tía o de Efectivamente. uno, que se lo montaban en un escritorio en una peli guarra, ¿no? Eso es. Sí. Pues bueno, Barry Sonnenfeld trabajó en la industria, nada menos que La familia Addams, las pelis de Men in Black, Sí, Men in y Black. otras cuantas. El juego de Hollywood también. El juego de Hollywood. Que era buena peli, sí. Tiene varias. Ahora ya no trabaja, Ya yo no. creo que se ha retirado un poco, ¿no? Pero fíjate, el tío empezó con los Coen como director de Sí. fotografía y luego se hizo su nombre en el cine comercial y con películas que funcionaron muy bien. Sí. Películas de taquillazos. O sea, Sí. Fíjate la pasta que ha ganado con Men in Black este tío. tuvo unos años muy buenos Barry Sonnenfeld como director de... Pues aquí se saca la chorra Sí. Barry Sonnenfeld de la fotografía, Desde el principio, Pero además, desde el principio sí. hay planos
De nuevo, ves que están iluminados con muy pocos elementos. Sí. Un poco como nosotros aquí. Y son súper oscuros. Con 4 cositas así, Sí. pero que quedan muy pintones. Sí. Y Los clásicos neones rojos los y verdes de neones, un bar. luces rojas, luces de un bar de azules. lucecitas, Sí. que quedan muy bien en estas pelis, Queda ¿no? fenomenal. Que lo hacían también en Jóvenes Ocultos, que lo hablamos la semana Sí. pasada. Ese tipo de luz que... Cuando va Dane Daya cuando le está haciendo el cambiazo a Emmett Wells, Sí, que se ha guardado una foto, se agacha a la caja fuerte y coge el dinero, y vemos que hay un plano de él, de la cara de Dane Daya, y de fondo solo se Sí. ve el techo del lugar, del sitio, del almacén, sí. que es un techo sin más. Y está iluminado de rojo con franjas negras, o sea, como simulando la luz que entra por la Sí. ventana de la calle. Joder, pues en un plano de transición absurdo que no Sí. hay más información, Que es bonito, simplemente tiene ver la interés. cara, te mete un plano precioso, espectacular, muy bonito. Sí, siempre sumido en sombras, nocturno, un poco sucio y un poco guarro, pero todo hecho con gusto, ¿no? Con mucho gusto, Buscando con mucho la gusto. imagen. Y está muy bien Sí. rodado toda la parte nocturna de cuando John Getz va a enterrar el cadáver de Dane Es Daya. terrorífica esa escena. Que Y es el uso del terrorífica. sonido es posesión infernal de nuevo en esa peli todo el Sí, sí, rato. y es- Los susurros guturales del muerto parece que los de un zombie mientras se derrite Es que en además las pelis de San juega Raimi. juega con elementos de terror, porque él Sí. está conduciendo y de vez en cuando mira hacia atrás al cadáver, que está el tío ahí. Y le entra miedo porque se va a levantar. Y le entra miedo y hasta que de Y se repente, levanta. hasta que de repente oye un ruidito y él se baja, frena el coche acojonado, se baja del coche como diciendo, hostia puta, más que nada porque está zombie, está es cagado como porque un piensa que tiene zombie. un zombie. Porque, Sí. claro, además durante toda la película se juega mucho con la confusión de está vivo, está muerto. En ese momento empieza una peli de zombies modernita y podría ser lógico. Hay un muerto Claro. y que se levanta. Lo han matado, se levanta. mete un Epidemia ruidito zombie. y dices, serán yo qué sé, los últimos gases que le quedan dentro del cuerpo que está soltando. Yo qué sé. Puede ser. Puede ser. Se frena acojonado, se sale del coche y cuando vuelve otra vez al coche ve que ya no está el cadáver, que Sí. está la puerta abierta y ha salido. Y ya le ve al pobre ahí, andando ahí, arrastrándose por el asfalto, emitiendo ruidos Que además- terribles. O sea, Que además no es puede como, respirar. tío, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué te lo llevas? La estás cagando, te estás incriminando. Todo el rato así Pero estás. es por salvarle a ella. Porque él Sí. piensa que como ha encontrado el arma del crimen, que es una pistola, que es la pistola que tenía ella, que Sí. tenía Frances McDormand, él está convencido que quien ha matado a este tío Es ha ella. sido ella. Entonces, por un ataque de amor y porque está enamorado de ella, Sí, decide enterrar el cuerpo. sí. Pero además, Y- sabes todo el rato que el personaje tiene el arma en el bolsillo. Sí. Y que en algún momento eso va a salir, es decir, que le va a matar. Juegan con distintos elementos que son muy, muy cómicos, muy divertidos. Ellos juegan también con otras reglas del cine, muy de Hitchcock, que es Sí. dar información al espectador Sí, sí. y no dárselo a los personajes. Sí, O sea, el espectador va por delante de los personajes. Sí. Y eso es como se crea suspense, claro. sí, Más que la sorpresa. exacto. Y luego, a su vez también hay, los Coen se guardan información para ellos mismos, en el que todo tiene un sentido, pero tú no y para ti no tiene sentido. Y a veces ni siquiera lo Y tiene. a veces ni siquiera tiene sentido Sí. para ellos. Porque pero- el contenido de la película es que nada tiene sentido, No, igual, ¿no? Y además es que Que sin sentido todo. tienes la sensación de que ellos hacen que la película avance para crear pequeñas bromitas constantemente. Sí, ¿Sabes? Como pequeñas, incluso que a veces que son visuales. Toda la parte del enterramiento de Dane Daya, que es sin diálogo, Sí. que tiene mudo, o sea, a mí esa escena me encanta. O sea, que tiene un dramatismo muy visceral porque está espectacular. iluminado por los faros de un Por los coche. faros del coche. Es una luz muy cruda, muy de película de terror, parece un o sea, es foco una luz sobrenatural. puntual, que es una luz Sí. que viene de un sitio muy concreto, que ilumina toda la escena. De nuevo jugando con, tenemos pocos elementos, vamos a utilizarlos bien, de manera Sí. dramática que funcionen. Es decir, ¿cómo iluminamos una escena de noche en un campo abierto? Pues lo iluminamos con las luces del coche y queda de puta madre. Sí, Queda que fenomenal. como crimen, encima, repito, es desastroso porque se ven las huellas del coche, se Claro. ve que lo ha enterrado ahí, que se ve cómo se va, y no el- le arranca el coche Y el cuando guiño, se el va. guiño final muy divertido Sí. es que cuando ya se hace de día, vemos que está justo al lado de una casa. Sí. Que es una chapuza. Es una chapuza, Que o sea- limpia la sangre y no se limpia la sangre del suelo, que lo va salpicando todo, que se le quedan las manchas de sangre en el asiento del coche, que traspasan la toalla, que lo ve todo el mundo, que lo ve un camionero. Por Dios que no. Que bueno, la escena del camión, un Sí. momento también de suspense, que vemos que el camión va avanzando y él va arrastrando el cuerpo hasta que lo mete dentro Sí. del coche. O sea, que le van a pillar a estos tíos, le van a pillar desde el comienzo. Pero cuando lleva Sí. el coche, cuando lleva bueno, que no es que lo lleve, es que es donde para y es donde
decide enterrarlo. O sea, Sí. se para ahí y dice, bueno, pues este campo aquí enfrente lo entierro. Pero Sí. tú cuando estás viendo la escena dices, bueno, por lo menos está en mitad de la nada, ya que es muy difícil que no encuentres nada. Es como el guateque de Peter Sellers. Sí. Es que la está cagando todo el rato y tiene algo de cómico. Sí. Es que incluso cuando matan a Dane Daya, es como en Alien Resurrección, que le traspasa el alien le traspasa la cabeza por Sí. detrás y el tío se saca como un trozo de cerebro y lo mira y se muere. Pone cara de tonto, ¿no? Es un actor como experto en ello. Y cuando le pegan un tiro en el corazón, ¿Hace así? pone cara de idiota. Tiene cara, lo Y que además, tiene es no, cara de... me gusta, me encanta. Es una de las muertes que más me gusta. Bueno, muerte. Primera queda muerte, quieto. porque no muere de primeras. Sí. Y se queda sentado. Y simplemente lo que hace es echar la cabeza para adelante y se queda en la misma posición, con el pie encima de las. Sí, de se las- le cae de- una De pierna, la mesa, se le cae una. pero se queda ahí así. Pero, joder, con mucho gusto está rodado Sí. eso. O sea, Sí. hace que sea una escena súper violenta, pero que mole. O sea, Sí. que visualmente está muy estilizada. Sí. Y ya te digo, me encanta cuando de repente se hace de día y dices, hostia, que no está en mitad del campo, que está al lado de una casa, de una granja, que esos tíos en cuanto salgan a ver su cultivo, Van a ver, joder, nos han dice, pisado coño, nos han pisado aquí con hay un coche. montículo". Esas bromas están durante toda la película, Sí. esas coñitas. Sí, O sea, como cuando el tío, cuando al Dane Daya, cuando va a secuestrar a su mujer, se presenta, se mete dentro de la casa, sí, que lo primero que oímos es el jadeo del perro, sí. que hace como de banda sonora de esa escena. Sí. Solo soy el jadeo del Se perro va con el constantemente. perro. ¿Eh? Se va con el perro a secuestrarla de noche. Y se crea una escena de terror también, de nuevo. La coge del. Dice, siempre hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar, mantén la puerta cerrada, no sé qué rollos. Y de repente, o sea, se convierte en un puto pelele. Le Patada en rompe los el dedo, huevos. le mete una pata a los huevos y el pobre Sí. se tiene que ir. Se tiene que ir ahí corriendo. Humillado. Y un detalle muy divertido que muestra un poco, que es un poco, simboliza a lo mejor el destino de los personajes, y es que no tienen salida. Es que el personaje de Se John va al Getz, fondo, hace una rotonda y vuelve a pasar por delante de ellos. de Ray, o sea, tanto cuando va Dane Daya como cuando luego viene el Maurice, el compañero negro, salen de la calle, salen de frente de la casa con el coche en dirección a la derecha, como al final de la calle, y todos tienen que frenar repentinamente y darse la vuelta porque esa calle no tiene salida. No tiene salida. No tiene salida. Sí. Es un chiste. Es un chiste, es una coña. Tiene significado, pero es un chiste, son coñas. Mira qué pena da este tío que tiene que volver Y además luego la está después de- abrazando y, le dice él a ella, me Es hubiera como, gustado... no, me voy por aquí. No, es por allí. Como además salida dramática, como "Wow, arranco el coche, pego un acelerón, Sí. me voy, y luego de repente tengo que frenar porque no puedo salir por aquí, tengo Y que volver vuelve a otra vez pasar por delante. donde he venido. Y entonces él dice, me hubiera gustado ver la cara de él cuando se ha dado cuenta que no podía salir y ha tenido Sí. que dar la vuelta. Ese tipo que no aporta absolutamente nada, sino que una Sí. pequeña bromita, un Sí, pequeño es gag. como, qué tonto Qué es, ¿no? tontería. Sí. Sí. Ellos utilizaban ese tipo de bromitas internas y yo creo que están sacadas muchas de ellas de la vida real. Ellos cuentan una Ellos anécdota, son así. una anécdota de una perra que tenían que mucha gente Sí. duda si era real esta anécdota o Sí. se la inventaban simplemente para contarla y quedar bien. Que era Sí. una perra que tenían que estaba hecha mierda, estaba ya muy mayor. Y la iban a llevar al Y veterinario. la llevaban a sacrificar porque estaba coja, estaba hecha polvo. Entonces, cuando llegaron ahí a la puerta del veterinario, la perra de repente revivió y empezó a correr. Sí. Pero con tan buena suerte que cruzó la carretera y vino un coche y, le la pilló un atropelló. coche. Seguramente esa mentira. Y ellos se ríen. Y ellos se ríen como... Sí. Pues ese tipo de historias, de anécdotas es muy Sí. propia de sus Dicen películas. que tienen una... pierde mucho tiempo el autor de este libro en describir la risa de los Coen, porque ellos se comunican casi como telepáticamente. Sí, es Son acojonante. los típicos hermanos que acaban uno la frase del otro, Sí, piensan igual. Sí. Y que se ríen mucho y que tienen una risa como de perro patán, ¿sabes? ¿Sabes? Son un poco así graciosos, extraños, que no les gustan las entrevistas, que no son buenos conversadores, que son monosilábicos, de sí, no, a veces. ¿Por qué hiciste esta película? Porque sí. ¿Sabes? Un poco así. Que son así, vamos. Sí, son así, Sí. son genios, pero de nacimiento casi. Sí. Y luego es muy gracioso escuchar a los actores que han trabajado con ellos porque muchas veces los ponen a prueba. Sí. Porque los ven como tan sincronizados Les putean, ¿no? que no es que los puteen, sino como quieren ver si lo que hacen realmente es fruto del azar o que está todo pensado. Porque a priori parece que, como siempre están de acuerdo en todo, Sí. y parece que, como dices tú, se comunican telepáticamente, pues hay muchos actores que piensan, esto es una farsa, esto no pueden ser así. Entonces les hacen preguntas por separado, uno a otro, y siempre responden lo mismo. Siempre responden lo mismo. Dicen, voy a O sea, son una preguntarle mente colmena. voy a preguntarle a Ethan por Sí. qué hago esto. Y entonces llegan a Ethan y le dan una respuesta.
bueno, voy a preguntarle a Joan a ver si me dice algo contrario. Le dice exactamente lo mismo. Y eso lo dicen un montón de actores. Sí. Dicen que solo han visto una vez a los hermanos Coen en desacuerdo en una película. Y es en Fargo. Es en la escena de cuando llega Steve Buscemi y entierra el maletín en la nieve, Sí. justo antes de que venga la tormenta. Sí. Y deja ahí el Sí. rascador ahí para... pues, de nuevo, personaje gilipollas. Sí. Deja el rascador ahí como marca para luego encontrar la maleta. Sí. Y entonces hay un momento que se tiene que ver la valla donde está enterrado el maletín, y entonces lo que no se ponen de acuerdo es hacia qué dirección tienen que mostrar el plano, si hacia la izquierda o hacia la derecha de la valla. O sea, una tontería. Una casi. tontería. Entonces y al final lo que hicieron creo que fue meter los dos planos. Sí. Pero esa telepatía Sí. es legendaria en Hollywood, y los de los actores siempre están de acuerdo en todo Sí. y nunca les vas a pillar en Claro, un renuncio. porque si te interesa la técnica cinematográfica, te puedes preguntar cómo dirigen los Coen. Bueno, Uno escribe más y el otro se dedica más a cuestiones de imagen, de cámara, eso dicen, qué pero... sensibilidad. Es un poco así, pero no, en los Coen es como hay un reparto natural de las tareas de que realmente parecen la misma persona, los Sí, dos. sí. Son los Coen. Supuestamente O yo... sea, la división del trabajo es como imposible de determinar en ellos. Supuestamente yo, el que es el mayor, creo que se encarga más del aspecto técnico de la Sí. película. Y Ethan más de los personajes y diálogos. Y tal. eso se ve también en que es el primero que se ha, entre comillas, independizado. La película de Otelo, esta de Apple TV con Denzel con Washington. Denzel Washington, la dirigió en solitario Era, Joel Coen. ¿Es Hotel o No, Macbeth? no es Otela, Macbeth. es Macbeth, perdón. Sí. Sí. Es que la vi y la verdad es que fue un poco aburrida, Ya. honestamente. Pero la hizo él en solitario, también con un gusto visual Sí, increíble. visualmente es ¿no? espectacular. Sí. Sí. Ujú. ¿Hacemos una pausa que refresca? Perfecto. Es que ya me aburro de hacer las explicaciones, pero tengo que hacerlas para la gente que nos esté viendo. Si nos estás viendo en la tele, se acaba aquí. Se En la acaba. tele, ojo, no en YouTube. Si nos estás viendo en la tele, en Libertad Digital Televisión, aquí terminamos. Aquí se Sí. acaba. Te has tragado un programita de 52 minutos que te ha gustado, y si se te queda corto, búscanos en YouTube, que ahí vas a tener una versión extendida de esto. Claro, y si nos estás viendo en YouTube o Dailymotion, no seas como un personaje de los hermanos Coen y mira que todavía le queda a la barrita de abajo unos minutos por avanzar. No nos Efectivamente. quites. No nos quites. O sea, todavía quedan pueden quedar 15, 20 minutos Sí. en función. En donde hablaremos de, no sé, lo que nos salga, como Claro, los Coen, ¿no? Eso es. Luego, si nos estás escuchando en la radio, es que esto es hay que explicarlo todo. Si nos estás escuchando en la radio va a pasar exactamente lo mismo. Se acaba aquí. O sea, luego vendrá, no sé si se vendrá con música y letra de Amorós, no tengo ni puñetera idea. Solo sé que es los domingos por la noche, Sí. pero aquí terminamos. Si te quedas con ganas de más y no pasas de vernos en la tele, búscanos en el podcast, que esto es lo que realmente somos nosotros, somos un podcast, y ahí vas a encontrarte la versión extendida, que además va a tener música, cosa que en la versión visual, donde se nos ve la cara, no, No hay tiene música. por cuestiones Por de cuestiones de derechos de derechos. autor que no nos negamos tajantemente a pagar porque si no reduciríamos nuestra parte de dinero que nos llevamos. Nos tienes en 4 de montajes, todo esto. nos tienes en 4 montajes diferentes, Sí. para gozo de nuestro El amigo Director's de Cut, nuestro amigo Óscar, de los El editores. Extended Cut, el Reduced Cut, el Radio Cut Y el Television Cut. y el... Exactamente. Bueno, y nos vamos a despedir para la radio con The Four Tops, que es la música que al final acaba siendo el tema central de la película, que es Magnífico. cuando Maurice mete la monedita y suena esa música, y los títulos de crédito al final de la película suena The Four Tops, de Same Old Song, creo que se llama la canción, Sí. que es un temazo. Par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast